mucha gente está muy lejos de Dios. En sí va, muertos en sus pecados y delitos, alejados de Dios. Y todos hemos estado ahí. Yo he estado ahí. Puede que haya algunos aquí esta misma mañana que están lejos de Dios. Y lo sabes. Y si es así, necesitas volver a casa. En Lucas 15, Jesús cuenta una de las parábolas más famosas que llamamos la parábola del Hijo Pródigo. También podría llamarse la parábola de los hijos pródigos, porque hay dos hijos involucrados. En la lección de esta mañana solo vamos a enfatizar a uno de los hijos. A los fariseos y a los escribas les disgustaba el hecho de que Jesús comiera con recaudadores de impuestos y pecadores, y que los atrajera hacia él, trabajara con ellos y les enseñara. Sentían que la salvación era solo para ellos, los fariseos, los escribas, pero no para esta gente malvada y perversa con la que Jesús se junta por ahí. Así que Jesús, en respuesta a eso, contó una serie de 3 parábolas que transmitían un mensaje similar. Y esta es la tercera de ese conjunto de parábolas que ilustran que cuando alguien se ha perdido de Dios y Dios lo encuentra, hay un gran regocijo. Así que ese es el punto principal que vamos a enfatizar esta mañana. Tu Padre anhela darte la bienvenida a casa. Si estás lejos de Dios, quiero que sepas que tu Padre anhela recibirte de nuevo en casa. Y ya sea que estés lejos de Dios o no, esto es algo que todos debemos recordar siempre, porque cualquiera de nosotros podría alejarse. Y necesitamos saber que siempre hay un camino de regreso a Dios. Así que comenzamos a leer en Lucas 15, versículo 11. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Así que repartió sus bienes entre ellos. Y no muchos días después, el hijo menor reunió todo y se fue de viaje a un país lejano y allí malgastó su fortuna con una vida desenfrenada. Así que este hijo menor hizo algo muy irrespetuoso. Fue y pidió su herencia por adelantado. Se supone que recibes la herencia tras la muerte de tus padres, no mientras tu padre aún vive. Y en esencia, esto equivalía a decir, papá, ojalá estuvieras muerto, dame el dinero que me pertenece. Y ya sabes, el padre habría tenido todo el derecho de echar a su hijo de casa con golpes verbales, sino físicos. De hecho, eso podría haber sido lo que se esperaría en una situación así. Pero este padre es muy generoso y divide su riqueza no solo entre su hijo menor, sino también entre su hijo mayor y procede a entregarles su herencia. Así el hijo menor toma sus cosas, se va lejos y despilfarra todo. Gasta su dinero en placeres y una vida desenfrenada, tal como leímos. Pleasure, loose living. Y un punto que es importante que comprendamos aquí. Este Padre, por supuesto, representa a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre nunca nos dejará. Se nos promete que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Pero Él sí nos da la terrible libertad de poder dejarlo. Él nos da esa libertad. Digo libertad terrible porque recuerdo la historia de un estudiante criado como cristiano que fue a la universidad y se hizo ateo. Y llegó a casa y estaba de visita con su padre y le dijo a su padre, ya no puedo mantener esta fe cristiana sencilla, tu fe sencilla. Y su padre le dijo, hijo, esa es tu libertad, tu terrible libertad. Dios permitirá que lo abandones. Él
permitirá que lo dejes. Él no quiere eso, pero nos deja con ese libre albedrío. Y cuando lo dejamos, nos entregamos a los pecados de este mundo. Todos hemos pasado por eso. En Efesios 2:3, sobre los gentiles, leemos: entre ellos vivíamos todos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne y mente, siendo por naturaleza hijos de ira como los demás. El pecado se volvió nuestra segunda naturaleza. Todos pasamos por eso. No te creas mejor que ellos. Todos pecamos y necesitamos la gracia de Dios. En Lucas 15, tras gastarlo todo, al hijo menor le sobrevino una gran hambre y empezó a faltarle todo. Entonces fue y se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquel país, y éste lo envió a sus campos, a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Y, a decir verdad, nadie le ofrecía nada. La situación se tornó realmente muy complicada para este hijo menor, para este pobre hijo menor. Y cuando se fue a ese país lejano y se puso a trabajar para un ciudadano de ese lugar, que habría sido un gentil, eso habría sido vergonzoso. Era algo que un judío no querría hacer. Pero no solo eso, está cuidando cerdos. Es un animal impuro. Los judíos odiaban a los cerdos. Y no solo trabaja con ellos y los toca, algo prohibido siendo judío, sino que anhela su comida. Se mencionan vainas, probablemente algarrobas. ¿Te imaginas ver lo que comen los cerdos y pensar, ojalá pudiera agarrar un poco y comérmelo? Así de hambriento estoy. Eso es estar desesperado. Yo, la verdad, no creo que sea capaz de comer esta basofia. Nunca he visto basofia para cerdos, pero si la viera, no me la comería. Cuando era niño, criábamos Cocker Spaniels y yo los alimentaba. Les dábamos comida en lata, de esa barata y de mala calidad. Recuerdo que la abría y la ponía boca abajo. Esa masa marrón se deslizaba lentamente fuera de la lata. Tenía la forma perfecta de la lata, incluso con las marcas, y caía de golpe en el plato. Luego se la daba a los perros, ellos la devoraban y quedaban con la cara llena de comida. Me daba mucho asco. Yo todavía puedo oler esa comida para perros, hasta el día de hoy. Y yo realmente, honestamente, creo que no me importa si me estuviera muriendo de hambre, no creo que pudiera comer esa comida para perros. No creo que pudiera comer comida de perro. Nunca he pasado tanta hambre. Pero se necesitaría una desesperación extrema para llegar al punto de comer algo que comerían los perros o, en este caso, los cerdos. Con eso, basta. ¿Cuál es ese botón? Solo hay 3. El de arriba es el botón del láser. Eso es. Vale. Sí, no hay problema. Voy a retomar justo desde aquí. Si logran que funcione, genial. Si no, no pasa nada. Hay una cita maravillosa de un hombre llamado Henry Nouwen. Él dijo: soy el hijo pródigo al buscar amor incondicional donde no existe. Ese hijo pródigo está ahí fuera y nadie se preocupa por él. No tiene a un padre que lo alimente o le dé nada. Y cuando pensamos, voy a alejarme de lo que mi Padre Celestial me ha dado, e iré a buscar algo más en otro lugar que me llene y que me dé algo parecido a lo que mi Padre Celestial me ofrece. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El mundo jamás podrá llenar ese vacío que solo Dios es capaz de colmar. Al final, solo quedarán las consecuencias de nuestras propias decisiones y de nuestros pecados.
Y así, aquí, este hijo pródigo está enfrentando terribles consecuencias. Toda su vida se está desmoronando, todo su futuro. O sea, está separado de su familia. Ya no tiene perspectivas profesionales y no tiene ninguna visión de nada grandioso en su vida. Es que las consecuencias del pecado pueden arrastrarnos hasta ese punto, a un extremo lamentable. Tu padre anhela recibirte en casa. Las consecuencias del pecado deben hacernos volver a Dios. Leamos el versículo 17. Al entrar en razón, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Y aquí está el discurso que había preparado. Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Noten aquí que el hijo decidió. Entonces va a volver con su padre. Ya no va a seguir viviendo así. Por fin entró en razón. Y hay 3 cosas que quiero destacar sobre su arrepentimiento. Una es que reconoció humildemente su propio pecado. No vemos ni rastro de arrogancia. Él no siente que se merezca esto. No espera poder entrar y que lo traten igual que antes, como a un hijo. Él dice: déjenme volver y simplemente ofrecer ser un sirviente. No hace falta que me reciban como a un hijo. Eso es humildad. Eso es un reconocimiento de que ha cometido un error enorme. Él reconoce su pecado ante Dios y ante su Padre. Así que decide regresar. Y va a cambiar. Ahora va a ser un siervo. Ya no va a vivir esta vida lejos de su padre. Y en tercer lugar, anhelaba a su padre. Quería volver a la casa de su padre, al cuidado de su padre. Y creo que estas 3 cosas tienen que estar presentes si nuestro arrepentimiento va a ser válido ante Dios. Y así continuamos en el versículo 20. Entonces se levantó y fue a su padre, pero cuando aún estaba lejos, su padre lo divisó a lo lejos y se llenó de una profunda compasión y salió corriendo hacia donde él estaba y lo estrechó entre sus brazos y lo besó con ternura. Intento imaginar cómo será este momento. Lágrimas cayendo de los ojos de ambos. Él, el padre, estoy seguro, estaba buscando al hijo día tras día, así que cuando finalmente lo vio a lo lejos, corrió hacia él. El hijo le dijo a su padre: ahora sí que lo veo. This moment. El hijo, imagino, solo mira al suelo, ni siquiera puede alzar la vista para mirar a su padre a los ojos. Lágrimas caen sobre la tierra, a sus pies sucios y mugrientos, su ropa mugrienta, seguro huele muy mal. Este es un momento muy desesperado para el hijo y logra pronunciar las palabras al principio del discurso que había practicado. Padre, he pecado contra el cielo y también ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te lo puedes imaginar? Y el padre lo interrumpe, no permite que su hijo termine de decir todo ese largo discurso que había preparado con tanto esfuerzo. Cuando él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Sir Cherry, el padre interviene. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan el mejor vestido y pónganselo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies y traigan el becerro engordado. Mátenlo, comamos y celebremos. Porque este hijo mío, no lo llama siervo ni esclavo, lo recibe de vuelta como a un hijo. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar el padre.
Sentí una profunda compasión. Y es algo que realmente quiero dejar muy claro. Recuerdo cuando tenía 16 años. Mi primer coche fue un Nissan Sentra, una bestia. Y pensé que sería una buena idea que mi amigo y yo lleváramos mi Nissan Sentra a meternos en el barro, lo cual fue una idea terrible. Y no tardamos mucho en quedarnos completamente atascados en el barro. Totalmente atascados, vergonzosamente atrapados en el barro. El coche no se movía para nada. Así que más tarde tuve que pedirle a mi tío Dani que viniera a ayudarnos. Trajo su tractor y sacó mi Nissan del barro. Me sentí muy avergonzado. Pensé que diría algo para humillarme. Pero mi tío Dani no es así. Solo me miró y dijo, a todos nos pasa quedarnos atascados. Quizá para él no fue nada, pero marcó a mi yo de 16. Todos nos estancamos y erramos. Como cristianos, a veces nos hundimos en el barro y necesitamos ayuda. Nos pasa a todos. Pulled out, and it happens to all of us. We all make mistakes. El padre tuvo compasión de su hijo. No vio a su hijo aparecer en el horizonte y pensó, ahí viene arrastrándose de vuelta hacia mí. Ahora después de haberlo desperdiciado todo mi fortuna. Ahora que está desesperado y no tiene a dónde más acudir. Qué patético es esto. No reaccionó de esa forma en absoluto. Al contrario, él sintió mucha compasión. Se dio cuenta. Mi hijo erró, un gran error. Sufre y lo amo por ser mi hijo. Y esa es la compasión que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, sus hijos. Él sabe que vamos a cometer errores. No es un permiso para cometer errores. No me malinterpreten. Pero sin falta erraremos, a veces nos estancaremos y a veces nos alejaremos de Dios. Y Dios tiene la compasión de recibirnos de vuelta si tan solo regresamos a Él. Y así el Padre pide que le traigan una túnica, que es señal de, ya sabes, esta alegre celebración que iba a tener lugar. Un anillo para su dedo, que representa riqueza. Ahora, este hijo, que ni siquiera tenía un bocado que llevarse a la boca, tiene un anillo en el dedo. Mandaron ponerle sandalias en los pies. ¿Por qué? Quizás ya ni siquiera tenía zapatos. Y mandaron matar un becerro cebado. Eso era algo costoso de hacer. No era algo que se hiciera muy a menudo. Matar un becerro gordo era algo poco común. Pero esta era una ocasión especial, porque el hijo ha vuelto a casa y lo celebran. Max Lucado dijo, la misericordia le dio al hijo pródigo una segunda oportunidad. Grace le preparó un banquete muy especial. ¿No te parece algo realmente encantador? Dios, Él quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Él quiere colmarnos de ellas, Él quiere bañarnos con ellas, Él quiere ofrecernos un banquete, por así decirlo. Y quiero que sepas que por más lejos que nos alejemos, nuestro Padre Celestial siempre nos recibirá de vuelta. Tal vez pienses, he hecho demasiadas cosas malas, he pecado demasiado, me he alejado demasiado de Dios. No puedo volver, Dios no me recibiría, no soy digno. Recuerda cómo el hijo ni siquiera se sentía digno. Es natural sentirse así, pero mientras aún tengamos aliento en nuestros pulmones, nunca es demasiado tarde para volver al Padre. Después de la guerra civil, le preguntaron a Abraham Lincoln cómo trataría a los rebeldes que regresaran. Él dijo, los trataré como si nunca se hubieran ido. Dios nos recibirá como si nunca nos hubiéramos ido al volver a su lado. Permítame contarles una parábola para explicarlo mejor.
es una leyenda popular que voy a usar como parábola porque no sé si es una historia real o no. Se escribió una canción sobre esto. Hay un hombre que fue a la cárcel. Y bueno, en la cárcel, estuvo allí durante muchos años. Él le escribía cartas a su esposa con regularidad. Ella nunca le respondió, nunca supo nada de ella, así que no sabía. ¿Todavía me quiere? ¿Siquiera sigue siendo mi esposa? Pero él mantuvo esa esperanza. Bueno, finalmente él había cumplido su condena e iba a ser liberado. Y cuando supo eso, le escribió una carta más a su esposa y decía: voy a salir en libertad y quiero volver a casa. Entiendo si no me quieres. Pero si aún me quieres, por favor, ata una cinta amarilla alrededor de ese gran roble en la entrada del pueblo donde vivimos. Voy a tomar un autobús hacia nuestro pueblo. Y si veo esa cinta amarilla, sabré que me quieres de vuelta. Si no, seguiré adelante. No sabrán más de mí. La historia cuenta que en el autobús le confió su relato a alguien, quien lo difundió por todo el bus. Los pasajeros estaban ansiosos por conocer el desenlace de la historia. Atentos, observaban cómo el autobús se aproximaba al pueblo, buscando con la mirada aquel lazo amarillo. Él, invadido por los nervios, no se atrevía a mirar. Él solo mantuvo la cabeza baja y mientras se acercaban a la ciudad, escuchó aplausos y celebraciones dentro del autobús. Y levantó la vista y solo vio una mancha amarilla, porque no había solo un lazo amarillo, sino docenas de lazos amarillos en ese roble. Y así es con Dios. Si regresamos a Él después de haber estado lejos, Él celebrará y nos dará la bienvenida a casa con los brazos abiertos. Tu Padre anhela darte la bienvenida a casa, el Señor. Es compasivo y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre con nosotros, ni guardará su enojo por siempre jamás. Forever. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. Esa es una ilustración vertical. Tan lejos como está el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Esa es una ilustración horizontal. La siguiente es una ilustración relacional. Tal como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de quienes le temen. Porque Él mismo conoce nuestra condición. Él tiene presente que no somos más que polvo. Y es así. Vuelve a casa. Acerquémonos a Dios en oración. Padre nuestro Dios, te amamos con todo nuestro ser. Estamos muy agradecidos por tu misericordia, por tu compasión. Nos equivocamos tantas veces, somos tan imperfectos y a veces nos alejamos mucho de ti y rechazamos tu voluntad para nosotros y te abandonamos y nos aprovechamos de las bendiciones que nos has ofrecido sin tenerte ningún respeto. Padre, te pedimos perdón por este grave pecado. Y, Señor, estamos tan agradecidos de que tengas tanta gracia y misericordia, que no solo nos recibes de vuelta, sino que celebras y nos das un banquete. Alabamos tu nombre porque no merecemos ninguna de las bendiciones que nos das. Estamos tan agradecidos por lo que nos diste mediante tu Hijo Jesús, y por Él te ofrecemos esta oración. Amén. Antes de la canción quisiera hacer una invitación, porque si estás lejos de Dios, puedes estar lejos de Dios y ser cristiano. Y si ese es el caso, entonces necesitas arrepentirte y comprometerte a cambiar el rumbo de tu vida y servir a Dios.
Puede decidirlo ahora mismo, ahí sentado. Si no es cristiano, debe creer, arrepentirse, confesar a Cristo y bautizarse para el perdón de sus pecados. Si desea hacerlo, avíseme o dígaselo a cualquiera de los hombres aquí. Le ayudaremos con gusto.